Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario. Celebramos la feria correspondiente a la liturgia de este jueves. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón para proclamar el evangelio propuesto en la liturgia de este día. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 11, versículos desde el 28 hasta el 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Nuestra reflexión en el día de hoy. El texto propuesto para la primera lectura del profeta Isaías en su capítulo 26. Nos encontramos en una cuarta parte del libro de Isaías, llamada Apocalipsis, en donde los capítulos desde el 24 al 27 apuntan por encima de los acontecimientos inmediatos a un juicio final de Dios, del que ofrecen una descripción poética, entrecortada de salmos de petición y de acción de gracias. Dentro de la parte llamada Apocalipsis de Isaías o Revelación de Isaías, estamos en la parte Canto de Victoria. La parte que meditamos hoy es un salmo titulado El juicio de Yahvé, compuesto por dos o más himnos distintos, que éste se realiza de acuerdo a la justicia, asegurando la liberación y la gloria de su pueblo. Las pruebas actuales preparan el renacimiento. Contiene una oración de confianza en Dios y de petición de ayuda frente a los hombres y frente a los enemigos. El relato de la primera lectura deja ver la situación de la existencia de dos mundos, el de los justos y el de los impíos. El justo obra rectamente, necesita de Dios en el día para encomendar su sustento y en la noche encarna su alma. Los justos vivirán por siempre y se alegrarán del encuentro definitivo con el Padre en el cielo, mientras que los otros han sido malvados, y si en medio de la súplica el Señor responderá, los malos se retorcerán en su propia desgracia, y sus lamentos no serán escuchados. Tienen esperanza los justos que murieron practicando rectamente sus virtudes, de ser levantados, mientras que los malvados irán al lugar definitivo, en donde Dios no está presente. Profundicemos en el texto del profeta Isaías. El libro de Isaías, especialmente el capítulo 26, se sitúa en un contexto de esperanza y confianza en Dios después de periodos de juicio y castigo. Este capítulo es parte de una serie de himnos de alabanza y oraciones que celebran la fidelidad y la justicia de Dios. Isaías ofrece una visión de la restauración futura de Israel y la promesa de la resurrección y renovación espiritual. Profundicemos en sus versículos. Estos versículos del capítulo 26 de Isaías presentan un cuadro de la justicia y la paz que vienen de Dios, la confianza en su intervención durante los tiempos de angustia y la promesa de resurrección y renovación. Este pasaje se enfoca en la justicia divina, el anhelo de Dios en medio de la tribulación y la esperanza en la vida después de la muerte. El versículo 7.
La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. La senda del justo, dice el versículo 7, en hebreo, Oraj Sadikim, que traduciría como que esa senda de juicio es recta, simbolizando la justicia y la fidelidad de Dios que guía a los justos en un camino seguro y sin obstáculos. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado como justo es Sadikim, aquellos que siguen el camino recto y justo de Dios. Versículo 8. Sí, en la senda de los juicios, Yahvé te esperamos. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. El anhelo del alma, alma como nefesh, hacia el hombre y de la memoria de Dios indica una profunda devoción y deseo de estar en comunión con el Señor. Nefesh, alma, representa el ser interior y el anhelo profundo de comunión con Dios. Versículo 9. Mi alma te anhela de noche, mi espíritu en mi interior te busca de madrugada, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia. La búsqueda de Dios de madrugada enfatiza la constancia y la urgencia en la devoción y la oración, subrayando que los juicios de Dios enseñan justicia a la humanidad. Cuando el autor sagrado dice, mi espíritu en mi interior te busca de madrugada, sugiere la búsqueda diligente y constante de Dios. Versículo 12. Yahvé, tú nos aseguras la paz, porque todas nuestras obras nos las realizas tú. El autor sagrado reconoce que la paz, en hebreo shalom, que experimentan viene de parte de Dios, que realiza todas sus obras por ellos. Una paz que viene de la plenitud y de la integridad que solamente Dios puede dar. Versículos desde el 16 hasta el 18. Estos versículos comparan la angustia del pueblo con los dolores de parto, una imagen poderosa de sufrimiento y expectación. Sin embargo, el resultado es frustrante. Dimos a luz viento, indicando esfuerzos vanos sin la intervención divina. Versículo 19. Revivirán los muertos, tus cadáveres se levantarán. Despertad, jubilosos los que habitáis en el polvo, porque tu rocío es rocío de luz, y la tierra de las sombras darán a luz. La promesa de resurrección, porque dice el texto, revivirán tus muertos, es una declaración de esperanza en la vida después de la muerte, asegurando que los justos tendrán una renovación completa y eterna. Versículo 17. Como la mujer encinta que está a punto de dar a luz y se retuerce y grita en sus dolores, así hemos sido ante ti, Yahvé. Dolores de parto es símbolo del sufrimiento intenso y la expectación de un resultado transformador. Versículo 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. No hemos traído a la tierra la salvación, no han nacido habitantes del mundo. En el versículo 18 dice el texto bíblico, dimos a luz viento. Como rocío de luz, simboliza la renovación y la vida nueva que Dios trae, incluso en medio de la muerte y la oscuridad.
San Agustín en sus escritos aborda la temática de la resurrección y la renovación espiritual, afirmando que nuestra esperanza en la vida eterna está firmemente anclada en la promesa de Dios. Él señala que los sufrimientos presentes son solo un preludio de la gloria futura que Dios tiene reservada para los justos. Este pasaje de Isaías nos invita a confiar en la justicia y la paz que provienen de Dios, incluso en medio de la angustia y el sufrimiento. La promesa de la resurrección y la renovación nos llena de esperanza y nos motiva a buscar a Dios con constancia y devoción. Una vez un hombre encontró el capullo de una mariposa. Un día una pequeña abertura apareció. Se sentó y observó durante varias horas cómo la mariposa luchaba para forzar su cuerpo a través de aquel pequeño agujero. Entonces pareció que había parado de hacer cualquier progreso. Parecía que había llegado hasta lo más lejos que podía y no podía continuar. Así que el hombre decidió ayudar a la mariposa. Tomó unas tijeras y cortó el resto del capullo. La mariposa entonces salió fácilmente, pero tenía el cuerpo hinchado y pequeñas alas arrugadas. El hombre continuó observando la mariposa porque esperaba que en cualquier momento las alas agrandarían y expandirían para poder soportar el cuerpo, que se contraería con el tiempo. Ninguna de esas cosas sucedió. De hecho, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo hinchado y alas encogidas. Nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre, en su bondad y apuro, no entendía era que el capullo restrictivo y la lucha requerida para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura era la manera que Dios tenía que forzar. Era la manera que Dios tenía que forzar el fluido del cuerpo de la mariposa hacia sus alas para que estuviera lista para volar una vez que alcanzara su libertad de capullo. Al igual que la mariposa, nuestras luchas y sufrimientos pueden parecer inútiles y dolorosos en el momento. Sin embargo, son esenciales para nuestro crecimiento y renovación espiritual. Dios utiliza nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe y prepararnos para la gloria futura que nos ha prometido. De este texto bíblico podemos sacar 3 enseñanzas particulares. La primera, confiar en la justicia y la paz de Dios. La segunda, buscar a Dios con constancia. Y por último, esperanza en la resurrección. Veremos la primera propuesta: confiar en la justicia y la paz de Dios. Debemos recordar que aunque nuestras obras puedan parecer vanas, Dios es quien asegura nuestra paz y realiza su obra en nosotros. En segundo lugar, buscar a Dios con constancia. Tú y yo debemos cultivar una vida de oración y devoción, especialmente en tiempos de angustia. Y por último, la esperanza en la resurrección. Debemos vivir con la esperanza de la renovación y la resurrección prometida por Dios, sabiendo que nuestros sufrimientos presentes son solamente temporales. Que este mensaje de Isaías nos inspire a confiar en la justicia y paz de Dios y a vivir con esperanza en su promesa de resurrección y renovación. Ante esta propuesta que nos hace
Yahvé por medio del profeta Isaías le responderemos con el Salmo 101 y hemos de acompañar cada una de las inspiraciones del autor sagrado con esta frase antífona: el Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Hoy le respondemos al Señor con el Salmo 101, salmo titulado Súplica individual de un afligido. Por el título del salmo se originó en la vida de un enfermo israelita y desanimado quizás en el exilio, ya acercándose el tiempo del retorno, el salmista ve su futuro enlazado con el de Sión, poniendo en mente la restauración de Jerusalén. En la mirada profética, el autor sagrado es utilizado por Dios para echar una mirada hacia el Mesías. Dios siempre ha escuchado la oración de los sufrientes, de los despojados, de los presos. La restauración se dará por la oración de los despojados reclamando su retorno. El salmista sabe con seguridad que su oración será atendida. El pueblo será renovado y llegará el momento de volver a alabar a Dios. En ocasiones, nos sentimos afligidos porque vamos por el camino equivocado y todas las desgracias llegan una sobre otra a nosotros. Es el momento de orar con el Salmo, poniendo a Dios como esperanza en medio de la desdicha. Solo Dios conoce la miseria del hombre y su misericordia es perpetua. Él no tiene otra distracción sino el sufrimiento del hombre y desea que no sufra, pues hace parte del plan amargarlo hasta regresarlo nuevamente a su presencia para que sea uno como lo fueron desde el momento en que lo creó. Profundicemos en el Salmo. Este Salmo, el 101, con dos títulos más: El Señor reconstruye a Sión y manifiesta su gloria, y la misericordia de Dios y la restauración de Sión. Este Salmo, conocido también como el Salmo de la Misericordia Divina, es un lamento comunitario que refleja el sufrimiento del pueblo de Israel durante el exilio y la esperanza de la restauración de Sión o Jerusalén. Se atribuye a David y está lleno de una profunda confianza en la misericordia y fidelidad de Dios a pesar de las tribulaciones. Este himno fue escrito en un contexto de desolación y exilio, cuando el pueblo de Israel anhelaba la restauración de Jerusalén y la manifestación de la gloria de Dios en su ciudad santa. El salmista expresa una esperanza firme en que Dios se levantará y tendrá misericordia de Sión, reconstruyéndola y mostrando su gloria a todas las naciones. El Salmo 101, en algunas tradiciones numerándolo como Salmo 102, es una oración de un afligido que derrama su queja ante Yahvé. Este salmo se sitúa en un contexto de gran aflicción personal, pero también de esperanza en la restauración de Sión. Se cree que fue escrito durante o después del exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel anhelaba la restauración de su tierra y de su templo. En China, el árbol de bambú es conocido por su peculiar proceso de crecimiento. Durante los primeros años, incluso los primeros 4 años, apenas muestra algún signo visible de progreso. Solo después de este tiempo, en el 5.º año, el bambú crece a una velocidad asombrosa, alcanzando hasta 90 pies en solo 6 semanas. Este crecimiento acelerado es posible
gracias a los 4 años de desarrollo de un complejo sistema de raíces subterráneas que preparan al árbol para su rápido ascenso. ¿Cómo vamos a llevar esta enseñanza al Salmo? Miremos los versículos del 13 al 14. Tú te levantarás, tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de compadecerte de ella. Ha llegado la hora, pues tus siervos aman sus piedras y se apiadan de su polvo. El salmista declara que Dios se levantará y tendrá misericordia de Sión. La hora de compadecerse de ella ha llegado, un tiempo señalado divinamente para la restauración. Los siervos de Dios muestran un profundo amor y compasión por Sión, incluso por sus piedras y su polvo, lo que subraya su devoción por la ciudad santa. El autor sagrado en el Salmo dice: tú te levantarás. Este verbo levantar sugiere la acción decisiva de Dios en favor de Sión. Sión significa ese lugar elevado y se refiere a Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Y cuando el texto dice, porque es tiempo de compadecerse de ella, indica el momento predestinado por Dios para mostrar misericordia a su pueblo. También en estos 2 versículos dice el texto bíblico: pues tus siervos aman sus piedras. Amar sus piedras refleja el profundo amor y nostalgia del pueblo por su tierra santa, incluso en su estado ruinoso. Versículo 15. Los pueblos temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra su gloria. Los pueblos y los reyes de la tierra temerán y reconocerán la gloria del Señor. Esto implica un reconocimiento universal del poder y la majestad de Dios cuando Él manifieste su gloria en la restauración de Sión. Los pueblos temerán el nombre del Señor. Temerán las naciones, o los pueblos temerán. Ese temor reverencial muestra el reconocimiento de la soberanía de Yahvé por parte de todas las naciones. Versículos desde el 16 hasta el 18. Cuando el Señor reconstruya a Sión y aparezca en su gloria, se volverá a la súplica de los desvalidos y no despreciará sus plegarias. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. El Señor reconstruirá a Sión y aparecerá en su gloria. Se volverá a la súplica de los desvalidos y no despreciará sus plegarias. Este acto de restauración y compasión será un testimonio para las generaciones futuras, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Empieza diciendo el versículo 16: cuando el Señor reconstruya a Sión. Reconstruir o reedificar a Sión es la promesa de restauración y renovación de Jerusalén. Esa acción de reconstruir no es más otra que la misericordia o el amor leal de Dios, y describe la bondad y fidelidad inquebrantables de Dios hacia su pueblo. Se volverá a la súplica de los desvalidos. Esa es la oración de los desamparados. Dios escucha las súplicas de los humildes y también la de los afligidos. Casi termina estos versículos diciendo: quede esto escrito
para la generación futura. La esperanza de que las futuras generaciones también alaben a Dios por su fidelidad y misericordia queda consignado en estos escritos para su mayor reconocimiento y reconocimiento futuro. Versículos desde el 19 hasta el 21. Porque el Señor miró desde su excelso santuario, desde el cielo se fijó en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a la muerte, para proclamar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. El Señor mira desde su excelso santuario y desde el cielo se fija en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Cuando Dios mira desde su excelso santuario, está indicando la morada celestial de Dios. Esto muestra la compasión de Dios y su disposición para intervenir en favor especialmente de los afligidos. El objetivo es proclamar su nombre y alabanza en la ciudad de Jerusalén, en Sión. El autor dice, para escuchar los gemidos de los cautivos. Esa cautividad refleja el estado de opresión del pueblo de Israel durante el exilio. Y oír el gemido del cautivo es sentir compasión. Dios siente compasión hacia los prisioneros y a los oprimidos. Y dice el texto bíblico, para proclamar en Sión el nombre del Señor. La glorificación de Dios en su ciudad santa es lo que debe hacer el pueblo, glorificar su nombre. San Agustín, en sus comentarios sobre los Salmos, resalta la importancia de la misericordia y la fidelidad de Dios. En relación con este salmo, él subraya que la esperanza en la restauración de Sión no solo se refiere a una reconstrucción física, sino también en la renovación espiritual del pueblo de Dios. San Agustín interpreta esta restauración como una prefiguración de la redención y la resurrección final en Cristo. Él comenta este salmo destacando la esperanza de la misericordia de Dios y su disposición para escuchar las súplicas de los afligidos. San Agustín subraya la importancia de la oración constante y la confianza en que Dios en su tiempo perfecto intervendrá para restaurar y liberar a su pueblo. Aún en medio de la aflicción y el exilio, Dios escucha las súplicas de su pueblo y promete redención y renovación. Nos invita a confiar y esperar el tiempo perfecto y a mantener viva la esperanza, sabiendo que Dios nunca desprecia los ruegos de los humildes y de los afligidos. Este salmo entonces nos invita a confiar en la misericordia de Dios, en su fidelidad y en su promesa de restauración, especialmente en tiempos de desolación y exilio espiritual. La promesa de restauración y la manifestación de la gloria de Dios nos llenan de esperanza y nos motivan a mantener nuestra fe y devoción incluso en las circunstancias más difíciles. Al igual que el bambú, nuestras vidas pueden pasar por periodos donde parece que no hay progreso visible. Sin embargo, estos tiempos de espera y preparación son esenciales para un crecimiento sólido y duradero. Dios en su sabiduría sabe cuándo es el momento adecuado para levantar y restaurar. Nuestra tarea es mantener la fe y la esperanza, confiando en que su tiempo perfecto
traerá una renovación profunda y duradera. ¿Cómo podemos nosotros aplicar la esencia de este salmo? 1. Debemos mantener la esperanza. 2. Confiar en la restauración. 3. Ser constantes en la oración. Primero, mantener la esperanza. Debemos recordar que Dios escucha nuestras súplicas y actuará en su tiempo perfecto. Y si Dios escucha nuestras súplicas, debemos orar. 2. Confianza en la restauración. Tú y yo debemos creer en la promesa de Dios de restaurar y renovar nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor aflicción. Y por último, la oración constante. Debemos perseverar en la oración, sabiendo que Dios no desprecia los ruegos de los humildes y afligidos. Que este salmo nos inspire a mantener la esperanza y la fe en la misericordia y fidelidad de Dios, confiando en su promesa de restauración y renovación. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para esta liturgia es de San Mateo en su capítulo 11. En este Evangelio el Señor invita a todo aquel que se siente angustiado, cargado de desesperanza, sin ganas de seguir viviendo, a llegar a Él. La ley que nos propone Jesús es amar y amarlo a Él. Es la misión que todo ser humano cristiano debe desempeñar. La sencillez, la humildad, la calma y la justicia nos conducen a ser constructores del reino de los cielos. Existen otras y numerosas propuestas, pero estas son esclavizantes, nos alejan de la luz eterna. Por tal razón, un espíritu piadoso, una misión a cumplir, nos alejarán de una vida sin sentido y sin proyecto de vida. La situación real en nuestra patria, en nuestra localidad de vivienda, en nuestra empresa, en nuestra familia o en nuestra vida puede llevarnos a un contexto de caos, en donde se nos hace dificultuoso subsistir. Sostener una vida equilibrada, afrontar esta situación no es fácil. Solo entregando nuestras preocupaciones a nuestro Dios y Señor. El Señor nos da la paz si asumimos su mandamiento, el amor. Él nos invita a aplicar su ley de misericordia y sencillez para vivir descansados, porque esta es la exigencia para estar en los caminos de la salvación. Profundicemos en su Evangelio. El Evangelio de Mateo fue escrito para una comunidad cristiana de origen judío en el primer siglo. En este contexto, los judíos estaban familiarizados con la ley mosaica y sus interpretaciones, las cuales a veces se volvieron pesadas y difíciles de cumplir. Jesús en estos versículos ofrece un contraste radical al presentar una invitación a todos los que están fatigados y agobiados por las cargas de la vida y las interpretaciones estrictas de la ley. En las llanuras de África, las familias de elefantes son conocidas por su fuerte sentido de comunidad y apoyo mutuo. Cuando un elefante joven o herido está cansado, los elefantes adultos se colocan a su alrededor protegiéndolo y ayudándolo a caminar. La manada nunca deja atrás a un miembro débil o cansado. En cambio, ajustan su ritmo y se aseguran de que todos lleguen juntos a su destino. Un día, un elefante joven llamado Tumbo se lesionó la pata durante una migración.
La manada inmediatamente se detuvo y los elefantes mayores se colocaron a su alrededor ofreciéndole apoyo con sus trompas y cuerpos. Gracias a este acto de amor y apoyo, Tumbo pudo continuar el viaje y recuperarse. Con la esencia de esta historia, profundicemos en los versículos. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Venid a mí, dice Jesús. Esta invitación es inclusiva y personal, llamando a todos, pero únicamente los que están cansados y agobiados. Fatigados y sobrecargados se refiere a aquellos que están agobiados por las demandas religiosas, sociales y personales. Cuando el autor sagrado dice venid, es una llamada urgente y personal, es como si fuera una vocación a la cual debemos responder. Y él dice, no dice nada. Versículo 29. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomad sobre vosotros mi yugo, dice Jesús. El yugo representa la enseñanza y guía de Jesús en contraste con los yugos pesados de las leyes farisaicas. El yugo es ese instrumento de trabajo que simboliza la guía y la enseñanza. Dice Jesús, aprended de mí. Jesús invita a sus seguidores, a sus estudiantes, a aprender de su ejemplo de mansedumbre y humildad. Él es manso y humilde de corazón. Resalta el carácter de Jesús, que es gentil y humilde, ofreciendo descanso y alivio. Versículo 30. Que mi yugo es suave y mi carga ligera. Mi yugo es suave, dice Jesús. El término en griego Crestos puede traducirse como benévolo, favorable, indicando que el yugo de Jesús no es opresivo. Él dice, mi carga es ligera. A diferencia de las cargas pesadas impuestas por los líderes religiosos, la carga de Jesús es suave, es llevadera, es decir, benévola, que refleja la naturaleza compasiva de la enseñanza de Jesús. El yugo simboliza el liderazgo y la enseñanza. En el contexto agrícola, un yugo unía a dos animales para trabajar juntos, lo que implica cooperación y guía. Una palabra que ellos anhelan es descanso. Representa la paz interior y la liberación de las cargas pesadas, tanto espirituales como emocionales. San Agustín comenta sobre este pasaje destacando que el yugo de Cristo es suave porque Él nos da la gracia para llevarlo. La carga ligera de Jesús se debe a que Él mismo nos ayuda a llevar nuestras cargas, haciendo que nuestros pesos sean más soportables con su amor y gracia. Jesús prácticamente nos ofrece descanso y alivio de nuestras cargas diarias. Nos llama a aprender de su humildad y mansedumbre, mostrándonos que la verdadera paz y descanso se encuentran en seguir sus enseñanzas y confiar en su amor y guía. Al igual que la manada de elefantes, Jesús nos invita a acercarnos a Él cuando estamos cansados y agobiados. Ojalá, por supuesto,
que cuando no lo estamos, también estemos junto a Él. Pero de manera especial cuando estemos tristes, agobiados y angustiados, en vez de alejarnos, en vez de permanecer alejados del mundo, de la existencia, ahí es cuando debemos pensar en Él. Él no solo nos ofrece descanso, sino que también nos ayuda a llevar nuestras cargas. Por eso debemos suplicarle su ayuda, su auxilio, ajustando su ritmo a nuestras necesidades y nunca dejándonos atrás. Su yugo es suave y su carga ligera porque Él camina con nosotros, llevándonos a través de las dificultades con su amor y apoyo. ¿Qué aprendemos de Jesús? 3 cosas importantes. Primero, buscar refugio en Él. 2, aprender de su humildad. Y tercero, ofrecer apoyo en nuestros hermanos. Nuestra salvación es comunitaria. Nadie se salva solo. Hablemos de la primera propuesta, buscar refugio en Jesús. Cuando nos sentimos abrumados por las cargas de la vida, debemos recordar que Jesús nos invita a acudir a Él para encontrar descanso y alivio. Segundo, aprender de la humildad de Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús en ser manso y humilde, lo cual nos trae paz y armonía en nuestras relaciones y vida diaria. Y por último, debemos ofrecer apoyo a los demás. Debemos imitar a Jesús en nuestro trato con los demás, ayudando y apoyando a aquellos que están cargados y necesitados, mostrando el amor y la compasión de Cristo. Que este mensaje del Evangelio de Mateo nos inspire a buscar el descanso en Jesús y a compartir su amor y apoyo con los demás. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría, de su paz, de su descanso. Que hallemos en Él esa paz que Él nos está ofreciendo. Felicidades, bendiciones.